Pues yo tenía problemas de un poquito de triglicéridos muy altos, la tensión alta, tenía también cataratas, osteoporosis y luego estuve haciendo el ayuno 40 días y a continuación, esto fue en julio, pues a continuación fui a Madrid y me hicieron las pruebas otra vez de todo y dio negativo. Triglicéridos, nada. La tensión, bajita normal. La osteoporosis, cero. Me quitaron las pastillas y quedé sin nada. Sin tomar ni una pastilla más, nunca. Volví. Luego me puse en ayuno 40 días y bueno, al ponerme en ayuno la sangre se purificó y entonces fue cuando todas esas cosillas que tenía desaparecieron y ya está. Esto fue en el 2004. Luego volvían a aparecer algunas cosillas y hice otro ayuno en el 2007 de 21 días y 3 sin agua. Entonces volví a estar muy bien, muy relajada, con mucho sueño. Yo ya no quería dejar el ayuno, ya no quería comer, ya estaba ahí feliz, sin comer, nada. Pero Rufino dijo, no, mamá, dice, ya tienes que comer ya, porque yo, ya, dormir, solo dormir. Y bueno, pues ya empecé a comer, fruta no, porque no puedo. Y bueno, pues aguacates y verdura. Después me fui al pueblo y ya huevos, poco de jamón, carne, poquita, pero sí, y sigo con eso y la catarata quiere volver, está ahí otra vez, ¿sabes? Y bueno, un poquito de colesterol también, ahí ahora. Pero cuando hice los ayunos estuve muy bien. Y me fueron estupendamente. Todo desapareció. ¿Y los doctores cómo han tomado esto? Y los doctores me preguntaron qué había hecho y yo le dije que nada. Pues no, pues ¿y cómo ha bajado? He bajado 22 kilos de una vez, me quedé con 45 kilos. Y el segundo ayuno, como ya estaba delgada, me quedé en 40. Pero en una semana cogí 5 kilos. Luego, al empezar a comer, 5 kilos. Y beber agua, claro. Y después, poquito a poco, ya he ido subiendo a 55 y ahora 56, que peso. Pero ya no estoy tan bien como estaba. Hay un poquitín de colesterol y la catarata y eso, esas cosas. Claro, en el pueblo que me preguntaron qué había hecho, que cómo había adelgazado tanto, y yo le dije que había estado un mes a verdura y nada más. ¿No podías decirles sobre ayuno? No. Porque... Nunca se lo dije a los del pueblo, ni a la familia. Porque... No, porque no lo entienden. Ellos no lo entienden eso. Y entonces, porque lo de mi hijo tampoco lo han entendido, que por qué come solo fruta y todo eso. Y digo, pues para evitar comentarios, pues dije, pues no digo nada, ya está. Simplemente por eso. Porque sé que no lo entienden. Si no, me daba igual. Pero si le digo que he estado 40 días sin comer, dicen que estoy tirulata. Dirían, esto. Y ya, no. Así es que desistí de decirle nada. Y punto. Y aquí sí, os lo cuento a vosotros, a Alejandra, a Débora y a todos los de por aquí. Pero allí no. Y a los de Almuñécar, mis amigas tampoco. Sí. Tampoco, porque no lo entienden, porque me dicen,
tú come pan con aceite, come chorizo, come carne, que si no, que estás en los huesos. Y no le puedo hablar de ayuno, porque entonces dirán, bueno, esto está loca. No, entonces no. No. ¿Y en cuántos días, cuando empezaste a hacer el ayuno, primer ayuno, la catarata se ha ido, se ha mejorado? Se ha ido, pues se mejoró luego. ¿Cuántos días de ayuno, más o menos? 40. Ah, después de 40 días de ayuno. Después de 40 días y un mes fui a Madrid. Ajá. Y fui a mirarme la catarata, el colesterol, los triglicéridos, que los tenía altísimos, Sí. y me dijeron que estaba perfectamente bien, Increíble. que no tenía catarata, que no tenía osteoporosis. Ujú. Deja las pastillas, que no tienes, me hicieron la prueba de Sí, sí. esta de los huesos. Ujú. Deja que no tienes osteoporosis. Este año también me lo han dicho, ¿eh? Ujú. Dijo, está muy bien, dice, no tiene osteoporosis, no tiene nada, dijo el médico. Ujú. Yo me hice las pruebas y bien. Lo que pasa es que ahora el colesterol ha subido un poquito, Ya, ¿sabes? a volver de comer un poco las cosas. Claro. Mira, yo como estaba mi marido ya haciendo ayuno, Sí. pues yo he dicho, bueno, pues si él no lo aguanta y se muere, yo que me muera con él también. Ya está. Y me decidí rápidamente a hacerlo. Ajá. Y cuando él ya llevaba un mes, empecé yo. Ajá. Y como él salió, entonces salió bien, estaba bien, ¿sabes? Ujú. Una piel brillante tenía, transparente y brillante, Sí. que Wow. el médico le dijo, siga comiendo así. Dice, pero cómase un filete a la semana, porque él cogió un poquitín de anemia, pero era porque tenía lo del pulmón, Ujú. ¿sabes? Ujú. Que eso no Ya. no se le quitó. Más complicado. Con la anemia, pues eso. Bueno, y a partir de ahí yo empecé con 3 días de tomando apio, zumo de apio, por la mañana, por la noche. Ujú. Y después directamente ya a los 3 o 4 días dejé de comer. Dejé de comer del todo. Ujú. Y los primeros días me daba muchas ganas de comer. Y el estómago pedía, pero yo decía, quieto, quieto. Pide, pero luego se para, ¿sabes? Ujú. Ya no pide más. Ujú. Y a partir del 4.º día ya no te pide, ya no quiere comer, ya no. Ujú. Ya está, y bueno, pues yo subía, bajaba, estaba ahí abajo, por aquí andaba mucha gente, y estaban ahí conmigo, y para allí, para arriba, aquí. Vas perdiendo fuerzas, vas perdiendo, ¿no? Porque claro, como no comes, vas perdiendo fuerzas. Ujú. Pero yo me daba unos paseos hasta ahí arriba, más para allá de la casa esa, mucho más allá. Ujú. Y después cada vez menos, hasta que ya no podía. Pero luego al empezar a comer, rápidamente una energía, pero de estas energías de fuerza, ¿eh? Ujú. Comer y energía. Wow. Para acá, incansable, ¿sabes? Subía y bajaba. Mira, me cuesta más ahora subir que entonces. Subía y bajaba, y todas esas cuestas, para mí eso, nada, ¿sabes? Ujú. Ahora me cuesta más porque ya Ujú. tengo más grasa, ¿sabes? Mm. Me haría falta un ayuno ahora mismo. Sí, sí. Pero no tengo ganas porque me dicen allí en el pueblo, ay, que estás muy delgada, come. Digo, pues si hago otro ayuno me quedo otra vez en 40 kilos. Ujú. Y no, pero no sé yo si todavía no lo haré, ¿sabes? Puede ser que a lo mejor... Es que fíjate, tú empiezas a hacer un ayuno, Ujú. estás 7 días y después es que ya no quieres comer, Sí, ya sí. dices no. Uy, no será Alejandro. Yo creo que sí. Sí, Vale. bueno, pues ya está.